Estamos en esta mesa de microrelatos con Norma, Indira, Muni y vamos a gusto. Vamos a tratar de ver qué sale todo esto. Lo primero que se me ocurre es aquel microrelato que mi profesora entonces me enseñó, que decía, y cuando despertó el dinosaurio aún seguía ahí. Pero voy a elegir otro para leerlo, que a mí siempre me gustó, que es de Julio Cortázar. Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten y, así progresivamente, van volviendo a ser lo que no son. Les dejo. Buenísimo. Qué maravilla, ¿no? Porque Cortázar de alguna manera nos está demostrando que realmente el microrrelato tiene esa magia, ¿no? De con pocas palabras tratar de que el lector se quede con ganas de pensarlo y de buscar también qué es lo que le dispara, ¿no? Para poder seguir leyendo también. Mi nombre es Rodolfo Chaig, soy médico y escritor argentino-norteamericano y he sido generosamente adoptado por la ciudad de Cruzucuatiá, en Corrientes. La razón de la participación en esta mesa de microrelatos está tal vez ligada a dos de mis libros, Palabras enlazadas y Universos compartidos, que juntos suman más de 500 microrelatos. Mi atracción hacia este tipo de género tiene que ver con mis inicios escribiendo cuentos y el desafío siempre latente de entregar el mensaje, de decir lo mismo cada vez con menos palabras, cayendo en el criterio o descubriendo de alguna manera la potencialidad de este género o subgénero que podemos llamar al microrrelato, en donde hay un desafío muy grande al autor de contar una historia apenas delineándola con palabras, haciendo uso correcto de la elipsis, haciendo una mínima utilización del léxico y aún así lograr no solo contar una historia, sino también lograr el involucramiento de alguna manera del lector, ya que el microrrelato requiere de un lector activo que va llenando los huecos, imaginando y creando junto con el autor todos los espacios que va dejando un microrrelato que sugiere más de lo que cuenta, en donde lo que no se dice es tan o más importante que lo que se dice. Por lo tanto, este nuevo género resulta muy atractivo para mí como autor y para muchos lectores que se animan a ponerle el hombro para completar una historia que los sorprenda. ¿Pero por qué el microrrelato? ¿Dónde está la razón de escribir una cosita tan cortita, tan intensa, tan profunda y que le deje al lector precisamente picando la pelota? Porque dice lo justo y necesario, se ahorra lo que sobra, no es algo corto que te quedas con ganas de más, sino que simplemente dice lo que tiene que decir. Claro, es un cuento que no busca sino entretener, sino por ahí pero ese pensando. Justo y necesario abre puertas. Creo que es lo que se busca con la lectura, que te lleve a otro lugar, incluso que te lleve a otro género. Y ese género va abriendo otro género y otro género, y cuando te das cuenta, hasta el mismo autor, yo lo estuve leyendo mucho a Pablo Montoya, un escritor colombiano que me encantó todas sus reflexiones sobre la microficción, y dice, por ejemplo, con respecto a la microficción y la prosa poética, que decía, yo escribí una microficción que en la lectura se volvió una prosa poética y no tenía la intención de meterla en esa microestructura de la ficción, no del microcuento, sino de la microficción. Claro. Entonces, a mí me gusta, y me gustó en su momento trabajar en microficción, la posibilidad que da algo tan breve y tan conciso como vos decís, que hace tanta economía de palabras
y sin embargo te muestra un universo amplísimo, te da como una soltura, ¿no? Es un estallido, una motivación, siempre me gusta decir como un sopapo. Sí. Algo Tal vez no era su intención consciente acercarse a la poesía, pero yo creo que en el microrrelato sí es inevitable. Precisamente lo que comentábamos antes, porque tiene que apelar a la metáfora, a las imágenes y sobre todo no puede vivir sin la elipsis. Entonces sí es inevitable caer en la poesía con el microrrelato. Hablábamos de la espontaneidad. Yo creo que el microrrelato no tiene mucha elaboración, sino que surge directamente dentro del propio relato. Y hablaba también de que hay muchas, incluso novelas, que incluyen cuentos, novelas, pues si es que incluyen microrrelatos dentro de su propio texto. Entonces uno viene leyendo una novela con una serie de cuestiones colaterales, y de pronto se encuentra con un pequeñísimo microrrelato que lo dice todo. Claro, con palabras concisas. Claro. El secreto está en saber Perfectista. trabajarlo, porque las posibilidades son muchas. En la microficción se puede trabajar el relato, la noticia, la sátira, todo lo que tenga que ver con los sentimientos, la realidad, la ficción. Entonces, la habilidad del autor y del escritor está en saber trabajar en ese corto espacio. Exacto. Me encantó en su momento una nota que le hice a Elena Celada de Fiorio, que es una de nuestras grandes escritoras en microficción, y decía con respecto a esta narrativa que es tan silvestre que aún no tiene nombre definido. No es cuento, no es poesía, ni novela, ni ensayo. Se la menciona como microrrelato, microficción y minicuento, y encierra una idea o una intención concreta que luego remata en el final, y es la imaginación del lector la que da el sentido definitivo al texto. Exactamente, el Me lector parece es otro protagonista. Así es. Si tuviéramos que referirnos a la historia del microrrelato o a famosos autores que han incursionado en el microrrelato, nos sorprendería ver que esto no es un género nuevo. Desde que Goethe ya marca, por ejemplo, una cierta escala narrativa clásica, habla de novela, novela corta o novel y cuento. Quizás el microrrelato sería esta cuarta categoría, más corto todavía que un cuento corto. Los americanos hablan de flash fiction o short stories, es decir, es un término que se viene utilizando en distintas lenguas para definir estas características esenciales que podríamos discutir mucho tiempo sobre las longitudes, pero por ejemplo uno podría decir que necesita un impacto visual, es decir, que comience y que termine en la misma página, por ejemplo, es un requisito interesante para calificar un microrrelato. Tiene que dar esa idea de cortedad, que el lector pueda abarcar toda la longitud en una sola mirada. Si hablamos de antecedentes, tenemos que, por ejemplo, mencionar L'Espleen de París, de Baudelaire, de 1862, ya un libro que incursiona en el género de microficción a través de poesía en prosa, quizás, o Azul de Rubén Darío, si queremos utilizar ya una referencia más hispanoamericana, de 1888. Hay, por ejemplo, un libro de Lugones muy olvidado, que es de 1924, llamado Filosofículas, del autor de la Guerra Gaucha. ¿Sí? Ahí va desarrollando una serie de relatos, son 43 microrelatos, muchos de ellos salieron primero en la revista Caras y Caretas a principios de siglo, es decir, no estamos hablando de un género que es absolutamente nuevo. Siempre se ha caracterizado por navegar entre las greguerías, por ejemplo, de Ramón Gómez de la Serna, un género que
navega entre la poesía en prosa, el aforismo y el cuento corto, que quizás son los límites difusos de un microrrelato. Si vamos a hablar de autores argentinos más reconocidos, el libro de Julio Cortázar, Historia de Cronopios y de Famas, entra dentro de la categoría del microrrelato, en su mayoría de la Constitución. Lo que pasa es que no se lo definió de esa manera. Ya Borges y Adolfo Bioy Casares, por ejemplo, hacen una antología, prologan una antología de cuentos cortos y extraordinarios. Es decir, es un género que ha sido muy caro a la escritura hispanoamericana. Tendremos que mencionar a Marco de Nevi, Eduardo Galeano también, con muchos de sus escritos cortos califican dentro de lo que hoy podríamos definir como una microficción. Y estos autores que son muy reconocidos en la escritura hispanoamericana, quizás usaron el microrrelato sin definirlo como microrrelato. Hoy tenemos una definición mucho más clara y están mucho más cómodos como para agregarlo a estas categorías goetheanas, si se me permite el neologismo, como una forma aún más corta que un cuento para desarrollar una historia. Esto creo que lo hace muy atractivo también a estas nuevas generaciones, a estas nuevas tecnologías en las cuales todo se realiza muy rápido y todo tiene que tener sentido en muy poco tiempo. El microrrelato es evidentemente atractivo para distintos tipos de formatos más acordes a la modernidad, pero no podemos considerarlo como un género reciente o un género sin mayores cultores de renombre, porque los tiene y muchos. Bueno, lo que tenemos hoy, digamos que los escritores jóvenes se vuelcan al microrrelato porque es lo que está en auge, la vorágine que vivimos y todo es lo que nos lleva a hacer lecturas cortas. Sí, sí. Es lo que le ha dado protagonismo al microrrelato, precisamente esto de las redes sociales que, como decíamos hace un momento, exigen minimalismo, ¿sí? Pero existe desde hace mucho, más de un siglo. De todas maneras, ha surgido por esto. Ahí le dedican festivales, hay editoriales que se especializan en microrrelatos, certámenes, y en los que puedes encontrar casi la misma importancia que le da un certamen de novela. Fíjate que Twitter en sus 144 caracteres te da esa posibilidad, y bueno, hoy que estamos todo el día con el celular y todos pendientes de las redes, también está esa posibilidad de incentivar a las nuevas generaciones. Yo tengo muchos sitios en Twitter de microficción, mini cuentos, de todo el mundo, por supuesto, que se vuelcan a ese contenido tan estrecho, tan conciso, en la posibilidad de los 144 caracteres. Sí, pero la diferencia con Twitter o con las informaciones, me parece a mí que en el microrrelato tiene que haber una complicidad del escritor con el narrador y con el lector, ¿no es cierto? Y tiene que haber necesariamente una sorpresa. Pero hay de todo. Yo me estoy refiriendo puntualmente a sitios de escritura, ¿no? Porque escribir una cuestión corta, entonces vamos al cuento corto. No solamente cortos, no se trata de una novela resumida ni de una historia inconclusa. Es un microcuento, es una historia con todas sus partes. Así es, introducción, nudo y desenlace. Exacto. Totalmente. El tema es ir en ese, siempre vuelvo en ese corto trecho, ir como adornando sin sobrepasar con recursos que hagan atractiva la lectura, porque lo que se busca es eso. Me permito leerle una partecita de una novela que escribí que dice: lo vi morir a Juan Carbone una pañada certera y más rápida que el Colt 38 que no alcanzó a salir de su cintura. Lo vi a Tránsito Carriedo al llorar la muerte de su amigo asesinado por sus propias manos. Descubrí también que detrás de los cristales de la ventana de su casa, Rosita también lloraba. Lo que quise decir es que ¿por qué lloraba Rosita? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo entre esos dos? ¿El amigo? ¿Es un microrrelato o es un cuento corto?
Es un Bueno, microrelato. Siempre me lo hermanos. pregunté en el momento que ustedes me plantearon esta mesa de microrelatos. Claro, lo que pasa que digamos que teniendo pocas palabras o en pocas palabras, gramaticalmente deberían estar, A pero ver, ¿por no qué están. lloraba Rosita? Y Cada uno ¿Por sabe qué por qué sería? lloraba Rosita. Las razones que voy a dar yo no las va a dar Moni ni tú. Exacto, eso me gusta, ¿viste? Exacto. De la microficción me gusta esa posibilidad que te deja, Es como dijo, efectista, picando claro. la pelota. Los 4 que estamos acá podemos leer el mismo texto y darle una relectura diferente. Exacto. Y ahí está el contenido enriquecedor y se nota también cuando le falta algún ingrediente que no hace atractiva la lectura. claro, eso es lo que la Por eso no define. todos sobresalen en la microficción. Como venimos discutiendo, el linaje, la prosapia de este género literario del microrrelato no es reciente y cuenta entre sus cultores a inmensos nombres de la literatura mundial y específicamente hispanoamericana. Si no quería despedirme sin, por ejemplo, citar a Augusto Monterroso, el escritor hondureño, que quizás tiene uno de los microrrelatos más famosos, ya en 1959, titulado El dinosaurio, que apenas con 7 palabras define todo. El relato dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, logrando un impacto increíble en apenas 7 palabras, como les decía. O quizás mencionando a Luis Felipe Lomelí, un escritor mexicano que en el 2003 publicó lo que hasta hoy podría considerarse el microrrelato más corto de relevancia publicado en lengua española, llamado El emigrante, que consta solamente de 4 palabras. ¿Olvida usted algo? Ojalá. Y ahí está todo, en esas 4 palabras, en esa pregunta, en esa respuesta, todo lo que significa el hecho de emigrar, la historia que hay detrás de esas 4 palabras, es lo que el lector debe construir. Por eso hablamos de estos lectores activos, que son cómplices de alguna manera del autor. Así que bueno, quería aprovechar estas palabras para despedirme de los pacientes y amables compañeros de mesa y destacar la importancia de esta Feria Provincial del Libro, que ya lleva 11 ediciones consecutivas, reuniendo autores con lectores y tratando de hacer de estos eventos culturales algo que le brinde continuidad a este hecho maravilloso de comunicación que es la escritura, ayornándose en estos tiempos a estos tiempos de malditas pandemias. La Feria Provincial del Libro sigue llevando de alguna manera un mensaje positivo para saber que aunque no nos podamos ver, aunque no nos podamos tocar, la literatura es ese instrumento que siempre nos une y siempre saca lo mejor de nosotros. Muchas gracias. La prosa poética, claro, tiene la diferencia, como hablábamos recién con Moni, que habla más de los sentimientos y las emociones, y en cambio la microficción lo que busca es ser efectista, ¿no? Usando la elipsis es lo que hace, pero de cualquier manera son cortos y efectivos. La verdad que la microficción o la prosa poética, en este caso en mi libro, tengo 12 en este pequeño libro, no se escribe tan rápido como se puede leer. ¿Por qué? Porque lo que quiere expresar el escritor lo tiene elaborado o nace desde sus sentimientos y desde las herramientas que tiene para escribir. Pero al lector le va a llegar seguramente una palabra o una frase de toda esa prosa o esa microficción de acuerdo a lo que él tiene vivido. Todo relato es algo de ficción, salvo que uno aclare que tiene que ver con la realidad. Incluso la realidad, ¿qué es en cierta manera? Cuando vemos una novela que está basada en un hecho real, ¿cuál real es ese hecho?
La historia, ¿qué es? ¿Es la verdad? No sabemos. Entonces, todo es ficcional. Nuestras propias vidas pueden ser una ficción. Yo en realidad soy más un escritor de cuentos cortos, porque soy en realidad un gran haragán para escribir. Y ansioso, y quiero terminarlo, y quiero definir lo que estoy escribiendo. Pero uno va cambiando. Y con el tiempo uno se pone a ensayar novelas que quedan con una hoja blanca, terminadas con una hoja blanca, y que no terminan nunca. Y vuelve a esto, que es lo de uno, que es lo mío, que es el cuento. Y también un poco la poesía. La poesía también, y vuelvo a la pregunta, es la realidad de ficcional. Y sí, yo creo que estoy bien sentado en esta mesa. Yo particularmente soy una escritora de poesía y tengo un libro de poesía y microficción. Me encantó sí que me inviten a esta mesa porque es un género que obviamente nunca voy a terminar de aprender a escribir microficción. Me encanta. Llegó a mi vida de manera sorpresiva. Estaba escribiendo poesía y me encontré así como en una carretera del lado que no correspondía y dije, ¿qué hago acá? Así aparecen a veces las palabras para darle sentido a lo que se viene, al género que estaba por descubrir. Y cuando me di cuenta estaba escribiendo microtextos, microficciones, microrelatos. No los considero microcuentos. Me parece que el microcuento está en una categoría así como la microficción está dentro del microcuento y eso no lo hace tampoco bajar de nivel, sino al contrario, buscar su propio espacio dentro de lo que es el cuento, ¿no? Y me encantó trabajar la microficción. Me parece que es un espacio donde a pesar de su brevedad uno se puede explayar. Me gusta todo lo que llevamos dentro, poder volcarlo y en ese corto espacio, en esa economía de palabras, la lectura me hace rever lo que había escrito y descubrir en ese mismo escrito otras propuestas que no estaban al momento de escribirlas. Decía anteriormente que estuve leyendo mucho a Pablo Montoya y es entre microficción y prosa poética, ¿no? Que no se nota la diferencia, porque cuando uno escribe dentro de este género no lo hace buscando estoy en la microficción y me voy a ir hacia la prosa poética. Creo que uno se va de manera natural y cuando termina el escrito y está plasmado ya en el papel, en la computadora, cuando ha salido de uno, puede transformarse esa microficción o leerse como una prosa poética sin que por ello pierda el sentido primero con el que fue escrito. Uno de los encantos de la microficción es no decir lo que sobra. Entonces, a veces la elipsis se devela, a veces no, y ahí entra el protagonismo del lector, esa complicidad que tiene el lector con el autor, ese completar la historia en su cabeza. La elipsis es algo que fui descubriendo en mi escritura. Yo empecé escribiendo corto, mi primer libro tiene relatos cortísimos, y ahora he vuelto cada vez la microficción o el relato cada vez más corto me ha ido llamando más y también está este vínculo con la poesía, con el acercarme más a la poesía. Una cosa me fue llevando a la otra. Eso fue. Narrar es lo que yo hago. Entonces es este tipo de narrativa que estoy descubriendo cada vez más. Ahora mi microficción es inédita, pero la he ido descubriendo, la incluí en mi último libro que todavía no sale. Entonces me gusta este preámbulo, esto que está abriéndole camino a lo que un día se va a publicar. Cada noche, como entregada a sus sueños fantásticos, permanecía inmóvil y una maraña de cabellos caía hasta sus hombros con todo el encanto de un idilio virginal. Solo una insignificante contracción en su semblante y arrullada aún entre las cálidas sedas temblaba.
sintiendo la presencia de un perfume quemante e indiscreto que viajaba lentamente atravesando el océano durante la oscuridad apacible y eterna, convirtiéndolo en caricias para el alma que solo recuerda emociones. Viudez, pesaron las cenizas. No lloraba por el que se fue, lloró por los que quedaban. Qué lindo. Infancia, la fuga. Planeamos la fuga amparados en la oscuridad de la habitación que compartíamos. Al amanecer nos iríamos para siempre. La idea me asustaba un poco, pero teníamos que hacerlo de todos modos. El sueño no nos hizo olvidar lo acordado. Es más, me levanté entusiasmada con la esperanza de no regresar. Miré mis juguetes, arropé a mis muñecas y salí detrás de mi hermano. Cruzamos el patio del fondo sin mirar atrás y trepamos al árbol. Las horas se hicieron interminables y cuando mami nos llamó para almorzar, bajé corriendo. A Tito no lo vi más. Yo le quiero agradecer fundamentalmente por varios motivos. En primer lugar, porque yo creo que un gran déficit que tenemos, que existe en Corrientes, es que no nos leemos entre nosotros. No nos leemos los lectores correntinos, no nos leemos entre nosotros, no nos criticamos. Y si no hay crítica, no puede haber progreso. Para poder progresar tenemos que leer, tenemos que leernos, tenemos que leer al otro, verlo, escucharlo, sentirlo, tratar de ver qué es lo que está escribiendo y recibir las críticas de los otros lectores para saber dónde estamos parados y para poder crecer. Así que yo le agradezco muchísimo.